Consideremos ahora la conexión en delta o triángulo de los primarios de tres transformadores monofásicos. Los conectamos los primarios en delta así y esa delta la conectamos con la fuente trifásica. Cada uno de estos voltajes de línea, este de aquí y este de acá y este otro, son voltajes senoidales por la simple razón de que son voltajes impuestos por las fuentes trifásicas. Pero este voltaje de línea es el voltaje de este arrollamiento primario. Lo mismo puede decirse de este voltaje con este arrollamiento y de este tercer voltaje con este arrollamiento. Pero si este voltaje y este son senoidales, es porque la corriente de magnetización en cada uno de esos transformadores tiene tercer armónico, tiene triple frecuencia en la corriente. Vamos a ver. Esta corriente tiene que tener una forma como esta, entonces por el simple hecho de que el voltaje es senoidal, como hemos visto, es este voltaje de aquí. Bien, tiene una componente fundamental IFA y una componente de triple frecuencia I3F, que no tiene subíndice por la misma razón que en la conexión en Y, porque va a tener la misma magnitud y la misma fase con la componente de triple frecuencia de esta bobina y la de esta otra bobina también. En este otro transformador tenemos la corriente fundamental IFB y el triple armónico I3F, y en la tercera bobina la fundamental IFC y el tercer armónico I3F. La pregunta ahora es, ¿y cuál es la corriente de línea? Pues bien, esa corriente de línea la vamos a calcular para la fundamental y para la triple frecuencia, usando una ecuación de nodo aquí. Pues esta corriente IL, por lo menos la componente fundamental de esa corriente, va a ser igual a IFA menos IFC, de esta manera. La corriente de línea, pues su componente fundamental es IFA menos IFC. IFA la vemos acá, y el negativo de IFC aparece así, lo que sumadas nos da que la corriente fundamental de línea es raíz de 3 veces la corriente fundamental en uno de los arrollamientos de la delta. ¿Y qué hay de la componente de triple frecuencia en la línea I3FL? Para calcularla, de nuevo usamos la ley de corrientes de Kirchhoff o Kirchhoff en este nodo. Esa corriente va a ser esta I3F menos I3F. Pero la corriente es la misma de triple frecuencia en este arrollamiento que en este, por lo tanto la resta es 0. En resumen, la corriente de línea es una corriente de 60 ciclos, si despreciamos los armónicos superiores, por supuesto. No tiene componente de triple frecuencia. Esa corriente es senoidal y eso simplifica el cálculo de la red primaria en sistemas de potencia. Sin embargo, cada uno de los arrollamientos sí tiene corriente de triple frecuencia y el voltaje es senoidal, lo que hace muy feliz al cliente. Observemos que en esta conexión el cliente ve voltajes senoidales, no hay armónicos de triple frecuencia en el primario y las corrientes de triple frecuencia circulan dentro de la delta continuamente, manteniendo correctamente excitados los núcleos de cada uno de los tres transformadores monofásicos.